estoy, a la hora que tú me digas, me preguntes aquí, ya. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este su programa Libro Abierto, en donde conversamos con escritores, promotores culturales, etcétera. Este es un programa dedicado a la literatura más que nada. Y bueno, recuerden que estamos en La Mentada Radio, que es un programa 100% independiente. El día de hoy estamos con Tere Figueroa. Hola, buenas noches, Tere, ¿cómo te encuentras? Hola, pues bien contenta de estar aquí contigo. A ver, vamos a poner aquí en la pantalla. Listo. Ok, ahora sí. Bueno, les voy a hablar un poquito de Tere para conocerla un poquito, pues más antes de empezar esta entrevista. Y bueno, ella es gestora cultural, es promotora de lectura. Además, es escritora y tallerista de escritura creativa. Ella dirige el Centro Cultural Los Ariles en Tonalá, Jalisco. También es ganadora del 10º concurso de historias de lectura, perdón, dirección de publicaciones de Conaculta y del Premio Nacional de Cuento Campirano de la Universidad Autónoma de Chapingo 2009. ¿Es correcto esto, Teresa, o me falta algún dato importante por ahí? No, pues yo hago el oficio de la palabra. Me dice un amigo querido, Emilio Lome, me dice palabrera. Y Ándale. sí, y el oficio de la palabra lleva la oralidad, hablar, escribir y leer. Y creo que eso es, pues, la pasión y el placer y el gusto por la vida, para mí, mi Ujú, vocación. Ese es el oficio de la palabra. ujú. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de los inicios. ¿Cómo descubriste esta vocación justamente de la que nos estás hablando de la palabra, la escritura, la promoción cultural también? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo, no sé, en la adolescencia te empezó a interesar, en la juventud? ¿Cómo fue este proceso? Fíjate que, bueno, yo he sido persona afortunada y bueno, quien sabe lo que le gusta, quien ya tiene andada la mitad del camino, ¿no? Ya tiene qué va a hacer en la vida porque descubrir o encontrar la vocación es, pues a veces complejo. Pero, pues en mi familia, en mi casa se leía, mis papás me regalaron libros de cuentos en la infancia y, yo creo que tengo una deuda con los libros de texto gratuitos, porque a mí me gustaban mucho, mucho mis libros de texto y ahí, pues ahí leía casi todo lo que, y bueno, lo que se aprende en la infancia queda para, deja huella para toda la vida. Porque yo me acuerdo que me daba mucha alegría que llegaban los libros, porque no era como ahora que los niños entran a la escuela y ya están sus libros, sino que antes entrábamos a la escuela y pasaba un periodo, a lo mejor 15 días, no un mes, que trabajábamos sin libros y el día que llegaban los libros, así como todos, ¡ay! Llegaron los libros. Les gustara o no leer, era Era una emoción. una emoción, un estruendo. Y después de lo que mi mamá me contaba, de las narraciones, de las canciones, a mi mamá le gustaba cantar. Entonces, esto es parte del oficio de la palabra, esto es parte de la palabra. Lo primero que niños, niñas escuchan en su casa, en su familia, pues deja esa huella para toda la vida. Y mi mamá me enseñó a recitar siendo chica Mm. y nos contaba historias de su pueblo. Y ya en la primaria, ya estando en la escuela, pues en los libros de texto leí mucho y me acuerdo de todas las poesías que nos enseñaban en ese momento. En la secundaria también tuve el libro de español, traía mucha poesía, traía mucha narrativa y también era una felicidad para mí la lectura. Entonces creo que eso pues fue lo que me hizo amar aún más las palabras, ¿no? Tanto la oralidad, lo que contaban
los ancestros, los abuelitos, mis papás, lo que contaban de la abuelita y de la abuelita de la abuelita, la tradición oral. Y los textos escritos y quien lee escribe, casi Casi siempre sí lo es. normal, sí. Ajá. Sí, porque es Órale. parte es como escuchar y hablar, es el leer y escribir. Entonces, yo creo que todos los que leemos escribimos. A veces no publicamos, pero sí escribimos. Sí, ¿no? Como que algo te inspira el leer a otras personas, tú también como que te quieres empezar a expresar, ¿no? Claro. Aunque publiques o no, creo que sí sucede mucho. Sí, sí, te digo, en quien tiene la vocación por la palabra. Y yo que hago fomento a la lectura, también respeto a las personas que no leen, porque es también una vocación y hay quien no tiene la vocación para estos oficios y tienen todo nuestro respeto y nuestra simpatía, pues así como hay futbolistas y no futbolistas, hay lectores y no lectores y me queda claro que no toda la gente tiene la vocación de leer, aunque sí es una necesidad cívica saber leer. Sí, Claro. estamos en un mundo en que la palabra escrita es el medio en que nos enteramos de todo, en que nos comunicamos, pero muy distinto esa lectura instrumental para lo cotidiano de la lectura placentera, hedonista, de saber historias, de saber cuentos, de escuchar la poesía. Y para eso sí habrá quien no esté encaminado en ese mundo y habrá quien sí. Ok, entonces desde chiquita, desde niña, ¿te gustaba escuchar historias? ¿Tú inventabas historias también de niña? Sí, sí, inventaba historias y a veces muy extravagantes y asustaba a mi hermano. Ah, Tengo un hermano que es un año más chico que yo y yo le inventaba historias así extravagantes, pero él era pues aún más chico que yo, entonces él creía lo que yo le contaba y se espantaba porque le decía que yo era un extraterrestre que venía de otro planeta y que iban a venir por mí los extraterrestres y él lloraba. Y hasta la fecha me dice, ay, qué grosera, porque sí, me inventaba mundos distintos. Sí, y eso sí es también propio de las infancias y creo que es ahí un gancho para atraerlos y incentivar que se escriba y que se lea. Sí. sí. ¿Recuerdas alguna historia que te haya marcado en la infancia, de algún libro, o a lo mejor alguna anécdota de tu abuelita, de tu mamá, de Sí, terror? pues sí, claro, en mi familia había esta tradición de la narración oral. La mamá de mi abuela, es decir, mi bisabuela, se llamaba Juanita Catarino y decían ella pedía que le dijeran Nita, que no le dijeran abuela, porque decía abuela es la abuela del alacrán. Y Mm, tiene un sinnúmero de historias que tíos, primos, familiares conocemos y yo no conocía a la Anita, pero hace cuenta que le escuché hablar de tantas anécdotas y tantas historias que nos contaban. Y cuando nos juntamos los primos, que somos de nuestra generación, y a veces nuestros hijos, repetimos las historias de Nita como si las hubiéramos escuchado en persona, porque ella contaba que, entre otras cosas, tenía un burro que se llamaba el Cuinique, y en su Cuinique ella era curandera. Entonces transitaba de su lugar de origen, que se llama Sinagua, en Guerrero, y en su burro hasta Huetamo, Michoacán. Es decir, se echaba un tramo larguísimo de esta área que se llama la Tierra Caliente de Guerrero y de Michoacán, y atravesaba el Malpaso. Malpaso se le llamaba porque era un camino entre dos montañas. Entonces quedaba una
área muy angosta y muy acotada. No podías huir si te metías al Malpaso y ahí encontrabas a alguien. No podías hacerte para ningún lado porque no había Sí. más carriles. Y entonces dice, o decía, que cuando iba por el Malpaso, oyó que le decían Ken Ken, y ella ni se asustó, porque dijo, yo y mi burro, Huinique. Y entonces, así como las aguas de la Biblia, así la montaña se extendió y pudo la Anita pasar hacia donde iba ella, porque ella iba a curar a la gente. Esta es, entre otras, de las historias que contaba mi mamá, que contaba Anita. Y así como esa, te digo, hay muchas de la tradición oral de la familia. Pero tuve un abuelo, mi abuelo Luis, papá de mi papá, que también contaba muchos cuentos. Yo no sé cómo tenía tal acervo de cuentos, y de ahí está este asombro por la tradición oral, porque ahora que hice la maestría en literacidad, eh, estudié la cuestión de la oralidad, porque la oralidad la damos por sentada. Sentimos que Ujú. todos sabemos hacer uso de la expresión oral, y sí, pero la oralidad tiene tanta fases para ser estudiada como lo tiene lo escrito. Nada más que a partir de que vivimos en el mundo occidental y que se nos ha inculcado mucho esto de que lo escrito es más poderoso, más permanente que lo oral, tenemos esa sensación de que la oralidad no tiene tanto peso y tantas áreas de estudio. Hasta recientemente que sobre todo investigadores de África, de Colombia y mexicanos están investigando sobre la tradición oral. Y la oralidad viene, o sea, así como nos dicen, no, es que lo escrito, escrito queda y las palabras se las lleva el viento. No, porque tenemos historias que vienen de tiempos, de siglos atrás. Sí, que se practicaba justamente la tradición oral, ¿no? La oralidad Las y la artes. seguimos conservando Mm, y se sigue poniendo al día y nos sigue interesando. Entonces, la oralidad es una disciplina que está por descubrirse todavía más el potencial que tiene y por estudiarse más. Y sí, debo decir que yo vengo de la tradición oral, que finalmente pues desemboca en que también se asienta en la lectura y la escritura. ujú. ¿Sí? Así que te digo, esas son historias de mi familia. Mi abuelo contaba historias pues muy antiguas y no solo eso, sino que explorando posteriormente, pues a veces venían se han escuchado en Rusia o se han escuchado en historias que vienen de las mil y una noches o de China, y uno se pregunta cómo viajó la tradición oral desde aquellas latitudes hasta estas comunidades pequeñas del estado de Guerrero, de donde eran mis abuelos. Y es esa magia de la oralidad que está presente en todo nuestro acervo cultural. Ujú. Así que vengo de la oralidad. Está increíble, no había pensado como esto de eh, los cuentos que vienen de otros territorios, justamente vienen pues de lo oral y se transmitieron acá también. No lo había pensado. Sí, Está después ya ha muy habido escritores que lo recogen y a veces hasta se lo apropian, que no es correcto, ujú, pero, ujú, pero pasa. Los hermanos Grimm recogieron una amplia tradición oral de Europa. Y ujú, aquí también tenemos multitud de historias y bueno, la oralidad tiene que ver con mitos, que es el cómo se fundó el mundo, cómo se fundó el universo, con cuentos, que es totalmente ficticio, que son así como yo le contaba a mi hermano que yo venía de otro planeta y que iban a venir. Eso es un cuento. Y, y leyendas, en donde se entrelaza cierta verdad histórica con la fantasía, con ujú. ya lo legendario, la leyenda. Y todo esto lo conservamos en el tiempo y en la distancia.
Por eso es que, pues ya tiene desde mediados del siglo pasado que se está estudiando la oralidad con más profundidad que se había hecho previamente. Ujú. Órale. Pues qué padre, sí, porque justamente yo no conocía de alguien que estudiara la oralidad. De hecho, siempre es como lo escrito, la literatura escrita y todo esto. Sí, Ok, sí, sí. me En, parece. en Sudáfrica fue muy, muy igual, Sudáfrica, igual que los territorios de nuestro territorio de Mesoamérica, de América, fue pues colonizada. Ujú, Y con la colonización viene esto de esa sensación de que lo ancestral es menos valioso que lo que trajeron los colonizadores. ujú, Eso es una colonización psicológica que se da tanto en aquellos territorios en África como en nuestra América, en nuestra Avia Yala. Entonces, es ahí donde inicia el estudio de la oralidad y la inician precisamente unos religiosos que conversaban con la gente originaria de allá, de Sudáfrica, y que vieron además que a través de la oralidad se vinculó todo estas personas que pudieron eliminar el apartheid que existía en Sudáfrica. No, no tenían la posibilidad de escribirse, les estaba negada. No los dejaban escribir porque se ponían de acuerdo, pero ujú. fue a través del discurso oral que pudieron hacer un movimiento muy fuerte. Y Hendrix se llama uno de estos investigadores, así me acuerdo porque es como Jimi Hendrix, pero no es Jimi Hendrix, es John Hendrix, investigador sudafricano, que es de los principales investigadores en cuestiones de oralidad. Y te digo, en Colombia se está estudiando muchísimo y ahora en México también estudiamos nuestra tradición oral que está vinculada, te digo, en el tiempo y en la geografía a muchos, muchos lugares muy lejanos. Está súper interesante ese tema. Sí, 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 y además es importante porque nos da identidad, porque muchas veces Ujú, quienes no usan la escritura en México, sí se expresan mucho a través de la plática, sí se dialoga mucho. Y es valioso este diálogo y ahora con los medios digitales es posible conservar esta oralidad, ¿sí? Con el YouTube, con el TikTok, ujú. con todas estas, tanto hay cosas triviales como sí hay cosas que vale la pena conservar y que van dentro de la oralidad primaria de los que no tienen un respaldo escrito, como de la oralidad secundaria, que nos basamos en un guión y a partir del guión vamos platicando. Ujú. Oye, Tere, ¿y tú escribes, verdad? ¿Tienes que escribes cuento o qué Escribo cuento, cuentos, narrativa historias? sí, 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 porque, bueno, a mí me gusta leer, sobre todo, me gusta leer y me gusta escuchar, pero para escribir, sí, sí, como que se me da escribir en textos breves, aunque escribo historias largas, pero van a través de textos breves, que son cuentos, que les llamamos cuentos. También escribo poesía, aunque menos todavía, o menos, pero, ¿cómo decir? Sí le escribo, pero no he publicado mucho. Mm, Ese es el punto, porque como me gusta mucho leer, pues mis estándares de que se debe de escribir pues lo mejor posible, ¿no? No se me hace como tramposo escribir a lo primero que se me ocurre y ponerlo a como cae y publicarlo. Creo ujú, que debe ser un ejercicio muy, muy meticuloso porque es parte, conlleva tiempo y dinero del lector. ujú. Cuando leo algo mal escrito, o sea, yo en general soy muy tolerante para todo. O sea, por mí pueden venir los gatos y aquí traer sus patas y arrastrarse por aquí, y peor los chiquillos hacer, porque trabajo con niños y niñas, Mm, pueden hacer escándalo y no hay problema.
pero encontrar un libro mal escrito sí me molesta mucho. Ahí está mi tope de tolerancia. Me enoja y Sí, ver lo mal escrito, porque te digo, nos lleva lo más valioso que tenemos en el mundo, que es el tiempo, pero también, pues, hay un gasto de dinero que uno dice, y aquí gasté mi dinero de este libro chafas, así que, y en ese sentido soy exigente y también soy exigente conmigo misma, procuro no publicar más de lo necesario. sí, bueno, y esto que dices como de ser exigente con los libros, también puede pasar de que si están mal escritos, pues no se dan a entender muy bien, No ¿no? se le Como la entiende. idea o la cohesión de la historia y Sí, todo sí, eso. sí. Tiene que ver, son los dos aspectos de la escritura. Ujú, El escribir técnicamente bien y el escribir algo que tenga sustancia. O ujú, sea, puede algo estar muy bien redactado con toda la sintaxis y todos los procedimientos gramaticales y no decir una cosa que nos alimente y nos enriquezca. Y entonces ahí es donde digo, no, pues ahí perdí el tiempo, ahora sí, ¿por qué me puse a leer esto? Que a veces ocurre. ujú. Afortunadamente no muy seguido, pero sí suele ocurrir que si algo le falta, este, sustancia, ¿no? A que te esté contando algo. No necesariamente tiene que ser así como la filosofía o el tratado, no, pero sí algo que sea interesante, algo que te prenda y que tengas ganas de seguir leyendo y que se comprenda, que se entienda. Claro, sí, 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 sí. En esos dos aspectos debe haber bueno, para mi gusto debe ser la buena escritura. Sí. sí. Entonces, ¿cómo describirías tu proceso creativo? ¿Te llega alguna idea, la notas y después ya la Mira, pones o... no sé los demás escritores y he querido platicarlo con algunos amigos escritores, pero siempre empezamos a contar otras cosas y no hemos llegado a una conclusión. En mi caso, ocurre que hay algún acontecimiento, alguna historia, alguna idea que seguramente a mi psique le significa algo. Y entonces ahí está esa historia diciendo, tienes que contarlo, esto se tiene que contar. Y haz de cuenta que traigo adentro a una vocecita que está diciendo, escríbelo, 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 escríbelo. Y entonces, pues así se da el proceso. Tengo que escribir aquello que me pareció que a mí me dijo algo y Ujú, entonces lo quiero compartir. Una vez escrito, y ahí está mi problema, una vez escrito, yo ya quedo bien satisfecha, bien a gusto, pero no, o sea, ya puedo no volver a tocar ese texto, pero para ser publicado necesita corregirse. Sí, ujú, tiene que corregirse para que ahora sí los detalles de que se entienda lo que se quiso decir, pues queden bien. Entonces tiene que haber una corrección o muchas correcciones, o a veces hay que dejar de lado esa historia y retomarla después. Pero desde mi punto de vista, la corrección es fundamental. No escribir a la primera. Y te digo, y es mi problema porque yo, haz de cuenta que descanso. Una vez que ya conté la historia, ya descansé, ya me siento a gusto y ya puedo no volverla a tocar. Nada más que sí, para la publicación, pues hay que revisarla y revisarla bien. sí, eso sí. Así es. Y más o menos como de qué son tus cuentos, qué cuentas en tus cuentos. ¿Tienes como algún tema en común con todos tus cuentos, tus escritos? Fíjate ¿Varía? no, escribo de cosas que me han tocado, Mm, que me tocan el corazón, que me tocan mi inteligencia o mis deseos o mi vivencia. Entonces, tengo muchos cuentos y te digo, ya para publicar, sí, generalmente pues mando a concursos, mando a revistas y se han publicado en antologías de diversos cuentos que ya se seleccionan
de acuerdo al tema. Tengo publicado en los cuentos de la diversidad sexual, un cuento que se llama El gato, que habla sobre diversidad. Tengo en los de este cuento que fue ganador del cuento campirano de Chapingo, habla sobre los partos desde... yo estudié agronomía, no estudié letras ni nada relacionado con la palabra, porque eso yo sentía que ya lo tenía, que eso no hacía falta. Y entonces, como viví en muchas zonas rurales, conocí formas diversas de traer niños al mundo, que ahora en muchos lugares se están retomando, incluso en los países así económicamente avanzados, se está volviendo al parto en casa, el parto consciente, pero esto se da en las comunidades. Y es también algo muy valioso, pues es la vida. Y entonces escribí el cuento que se llama Matea, que habla cómo es esto de dar a luz entre algunas comunidades en que no se acompaña con otra persona, sino dan a luz ellas solas, tienen el parto ellas solas y cómo transportan ya, cómo hacen el posparto y cómo se vive en la comunidad. Ese es otro de los cuentos, pues que me gustan mucho y que además ganó un premio nacional. En las historias de lectura conté justamente una de mis historias de cómo un libro siempre es como una compañía y siempre, yo creo que a ti también te gusta leer porque tienes este programa. Entonces, bueno, ahorita se tiene el celular o la tablet, pero también el libro físico con frecuencia nos puede acompañar y en alguna noche larga de sala de espera del hospital o de la que te dejó el camión en la central y tienes que pasar la noche así tú sola, pero si tienes un libro es como tener a alguien que te está hablando ahí junto al oído. Sí, entonces esa es otra historia, la historia ay, no me acuerdo ahorita, como en el matrimonio se llama, porque comparo que ya ves que en el matrimonio cuando uno se casa dice lo próspero y el adverso, en la salud y en la enfermedad, pues así están los libros. A veces más que en el matrimonio. Lo escribí hace muchos años. A lo mejor si lo hubiera escrito ahorita le pondría más que en el matrimonio. Siempre te acompaña, siempre en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Siempre es una compañía inapreciable el tener una lectura contigo. Sí, y así son los cuentos que he publicado. Y ahorita estoy en el proceso de publicar un libro. O sea, tengo mucho escrito, porque te digo, están ahí de molones las historias diciéndome, cuéntame, ya tengo mucho escrito. Pero tengo que corregir, tengo que seleccionar, y lo que ahorita estoy agrupando es sobre historias del barrio, pero yo he visto que ahorita se está contando el barrio de una manera, de la peor manera, ¿no? Y que sí es cierto, ¿no? De las violencias, de los dolores, de los vicios, y hay quienes, pues están descubriendo el barrio, la comunidad, nuestro pueblo, lo están descubriendo desde su aspecto, que sí es cierto, o sea, no digo, no lo niego, pero no solo, en el barrio no solo hay violencia o dolor o discriminación. Entonces lo que yo estoy agrupando son cuentos sobre el barrio, en su aspecto amable. No porque quiera negar lo otro, sino porque creo que está desbalanceada esa mirada de que solo están las cosas muy terribles, muy feas, y llegan los malos y sacan la metralleta. Sí, sí, o sea, sí llega a pasar.
Pero también todos los días en nuestros barrios, en nuestras comunidades, hay historias de solidaridad, de acompañamiento, de alegría, de fiesta, de bromas. Incluso yo creo que en el barrio se da mucho el buen humor, ¿no? El estar bromeando, el estar... entonces creo que es otro aspecto del barrio que hay que publicar, que se tiene que ver, que no esté tan desbalanceada esta mirada en todo lo terrible que sí está pasando, pero que no es todo y no solo no es todo, Ujú. no, no ocurre la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo yo vivo en Tonalá y antes viví en Acayucan, Veracruz, y antes viví en Oaxaca, en Oaxaca de León y en Casimiro Castillo. Y más bien en todos estos lugares encontré redes de amistad, de solidaridad, de buena fe, que también es bonito narrarlas y contarlas. Entonces ese es el proyecto en el que estoy trabajando ahorita. Sí, me encanta y qué bueno que lo mencionas porque es verdad, siempre que retratan al barrio, siempre, no sé, están los niños ahí que peleándose, que robando, ¿no? Pero Y no la ponen, violencia. ajá, pero no ponen a lo mejor al niñito que le ayudó a una viejita a llevar las bolsas del mandado, o la plática con la señora de las tortillas, ¿no? No, eso no se muestra. Y No. todos estos lazos de solidaridad que son cotidianos, que Ujú. son, yo aquí lo he visto, aquí ha habido personas que se enferman y en Tonalá se organizan y les llevan de comer y los acompañan y todo. Guau. Sí, sí hay mucho estas redes de apoyo que a veces no se muestran porque si normalmente dicen, Tonalá, ahí, donde ¿cómo dicen? Donde sacan el filete, algo así, una cosa. Y bueno, te digo, no lo niego. También se dan casos también se dan casos de dolor y de violencia y de abandono, pero no es la mayoría. No, Ujú. no es la mayoría en ningún lugar que he vivido. Siempre he encontrado cosas amorosas o cosas alegres o cosas Ujú. divertidas. Sí, alguna vez me perdí en La Merced, en la Ciudad de México, que es otro barrio bravo, pero, y me perdí, yo pensé que nunca iba a poder salir de ahí del mercado. Y no, más bien siempre pasa que alguien te ayuda, no, oiga, como por dónde salgo, por dónde tomo el camión, dónde está el metro. Y siempre hay alguien que, bueno, les dicen metiches, pero yo siempre digo, qué bueno que hay gente metiche. Yo me Sí, considero metiche, porque, porque te ayudan, la gente metiche te ayuda. No, mire, dale, sí, dale por allá, dale por acá. Y cualquiera de nosotros lo puede experimentar si pregunta, oigan, ¿para dónde queda tal calle o dónde pasa el camión? ujú, Siempre hay alguien que colabora. sí. Entonces, esto es algo que yo quiero contar. De hecho, te digo, ya tengo los cuentos escritos, ya lo he contado, pero estoy en el proceso de acomodo, de corrección, de revisión. Ok, entonces como tus temas podríamos decir que están basados o inspirados en la comunidad, en las comunidades, Sí, sí, sí. Y en lo cotidiano, en lo en la vida cotidiano. cotidiana. Ay, y debí de haberme traído mi libro último, Sí, que ya para es, que debí de haberlo puesto por aquí, eso no lo preví. Pero se llama ¿Dónde vas los domingos que no tienen sol? Ah, El próximo 13 de septiembre vamos a estar leyéndolo en el Museo del Periodismo, ujú, MUPAC, se llama Museo pues del Periodismo de Guadalajara, el que está enfrente del Parque de San José. ujú. Ahí a la una, creo que a la una de la tarde vamos a estar el 13 de septiembre. Sí, a ver, no. Sí, a la una. A la una vamos a estar ahí leyendo de estas historias y el cuento que le da título al libro, ¿Dónde vas los domingos que no tienes sol? Son de alguna manera, pues sí, historias
de la comunidad, de la colonia donde viví cuando era niña, y en aquel tiempo estaba de moda un cantante que se llamaba Sandro, y él tiene una Ah, canción que así, sí, 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 porque se movía así como un Elvis Presley local, de por acá. Y bueno, junto con sus canciones, junto con la canción, se va contando la historia de una muchacha, que cómo vive, qué hace, cómo... Y así todo el libro, es el libro de ¿Dónde van los domingos? Que no tienen sol. Cada cuento tiene referencia a una canción, la historia, o tiene que ver con la canción, o tiene como sonido de fondo la música, o tiene su explicación, se revela el secreto en la canción, algo así. Pero cada cuento tiene una canción. Sí, mm, así que ojalá nos puedan acompañar 13 de septiembre en el Museo del Periodismo a la 1. Ahí vamos a estar leyendo y ahora sí voy a llevar el libro que ahorita escogí y ok, para compartirlo. muy bien. Entonces, 13 de septiembre, Museo del Periodismo. Sí, Ok, MUPAC se llama. No sé ok. la MU de museo, Ujú, sí, Museo del Periodismo ok, de Guadalajara. Sí, que está en Avenida Alcalde, en Paseo Alcalde. sí. Sí, Ok, excelente. ahí vamos a estar. Y Y pues, poesía también, ¿verdad? Escribes. sí, escribo poesía también muy enfocada hacia niños y niñas. Ay, ese ¿Para es otro, ellos? sí, ese es otro proyecto que no estoy trabajando, pero que creo que es lo que sigue a hacer, Ujú, porque son, pues como recitaciones, es como para que tienen rima, tienen verso, tienen ritmo. Y entonces, para lo que a mí me encantó en la infancia, que era esta poesía, como una canción, así es más o menos lo que escribo, y así está este otro proyecto de libro, que son canciones, rimas y versos para niños y niñas. mm, Sí, básicamente eso. Escribo un versito, estuvo escrito en una pared cuando Guadalajara fue sede de Mundial de la Lectura. Se escribieron versos en los muros, la, la Universidad de Guadalajara y creo que eh, Cultura, la Dirección de Cultura de Guadalajara, propusieron este proyecto, y ahí en Avenida La Paz y 16 de septiembre, ahí estuvo un verso mío, y yo me sentía muy orgullosa de verlo hasta que ya se borró, creo que ahora hay un sí. Oxxo ahí, sí, Ah, sí, no. ya no está, pero ¿cómo? No, no, no recuerdo, pero tiene que ver con la luna, a la luna, luna, lucen los naranjos, Mm, vestida de blanco, zapatitos nuevos, no me acuerdo ahorita en ese momento, pero sí, va en ese camino de la musicalidad sencilla para niños y niñas. mm. Mencionaste que trabajabas con niños, ¿verdad? ¿Trabajas con ellos en los talleres de escritura o es más bien como de promoción Sí, de la lectura? es que van juntos. Ah, ok. Le decimos oralidad, lectura y Ujú, escritura, porque, porque va junto escuchar, hablar, leer y escribir. Trabajo en un programa que se llama Semilleros Creativos, y nuestro mm, semillero en Tonalá está enfocado a la escritura creativa, a la literatura. Entonces, el proceso es que primero ponemos los libros por ahí regados, leen así lo que les llama la atención, y después hacemos juegos, y después proponemos una dinámica para que escriban y dibujen, y finalmente terminamos con otro juego. Sí, entonces lleva todo junto, porque mientras esto ocurre, dialogamos, preguntamos, escuchamos, y ujú, también hablamos con ellos. O sea, el diálogo es fundamental, el juego es fundamental,
Y bueno, la lectura y la escritura se dan por el contexto que hacemos, el ambiente que hacemos. Trabajo junto con una compañera que se llama Marisol Gutiérrez y hacemos todo para que haya lectura y haya escritura también. Mm, ¿Y, y cómo ves como su reacción de los niños? ¿Sí les interesa la lectura? Sí, sí, ¿Sí? sí. Los niños y niñas y adolescentes sí leen. Mm. Esto de que no, los niños ya no leen como antes. Mentiras, antes tampoco se leía. A mí Ah, esa frasecita me parece muy mentirosa. Ya los niños no leen. No, nunca han leído. Yo los conocí ah, cuando yo fui niña y nunca se ha leído mucho. Pero habiendo libros, sí se lee. Sobre mm, todo habiendo libros, pues, como vocacionados a los intereses que ellos tienen, es lógico. Si aquí tuviéramos libros de, no sé, de electrónica o de cómo arreglar carros, a lo mejor yo tampoco leería, porque no es de mi interés. Es de mi interés que mi carro funcione, pero no yo aprender mecánica. En cambio, tengo libros pues de literatura, de poesía, y claro que leo porque hay los libros. Es ahí donde está, yo creo que estuvo mucho tiempo el punto de quiebre, porque cuando yo era niña, te digo, teníamos los libros de texto. Afortunadamente, después vino un programa de las bibliotecas de aula, las bibliotecas escolares. Estoy tratando de recordar el nombre de la maestra que los implementó aquí en Jalisco. Híjole, ahorita me acuerdo. Pero habiendo libros, sí se lee. Los niños y niñas sí son curiosos por naturaleza y sí a lo mejor no leen como un adulto, o sea, no leen un ujú, capítulo, pero sí leen una página. Y a lo largo de los días, pues claro que sí terminan por leer el capítulo de los libros que les gusta. Sí, entonces sí se lee, y ahora con las tecnologías, pues también si está a su alcance buena lectura, pues sí leen, y a veces desafortunadamente no hay a su alcance las buenas ujú, lecturas, pues leen lo que hay. Pero eso ya es responsabilidad de nosotros que promovemos ciertas características de belleza, de inteligencia que queremos compartir con nuestras infancias. Y mm, parece que es en los adultos. ujú. Sí, sí, creo que es importante. Es que yo sí soy, bueno, es que yo sí pienso y digo de que no, es que ahorita ya no leen los niños ni los adolescentes. Pero a lo mejor es como dices, porque pues a lo mejor no en su familia o en su ambiente no está ese hábito, no los tienen de cerca, pero si los tuvieran, por naturaleza curiosa que tienen, pues llegan a agarrar Sí, uno y empiezan a ver de que, ah, esto está padre y sí, continúan. ese justo es el trabajo que se está haciendo en los semilleros creativos, Mm. en las salas de lectura, en los círculos de lectura. Esa es la otra ocupación que te iba a platicar, que sábados y domingos hago voluntariado en sala de lectura, pero con comunidades que se han movilizado, que vienen de la zona rural, que vienen de otros estados y que se han asentado aquí en Tonalá, y con niños de estas comunidades comparto también lectura, escritura y oralidad. Y es igual, también habiendo libros, sí se lee. Ujú. El punto es que sí tendría que haber más libros al alcance en la escuela, no sé, en los parques, en los lugares donde se reúnen las personas, pues siempre tendría que haber la posibilidad de que hubiera libros, y bueno, es un trabajo pues a largo plazo. Ahorita el Programa Nacional de Salas de Lectura creo que está cumpliendo 30 años, y Órale. sí se ha hecho mucho trabajo con niños, porque la verdad, te digo, cuando yo era niña, tampoco se leía tanto. Y entre gente de mi generación, tengo 65 años, no hay tantos lectores, así que digan, yo sí leo, pues leeremos porque ya caminamos menos, corremos menos, pero no se lee tantísimo como queremos dar
la imagen de que los viejitos leíamos mucho cuando éramos en el pasado. Es como, yo en mis tiempos, estaba bien bonita. Ay, Gele, pues nadie, nadie se acuerda. Sí, yo en mis tiempos leía mucho. No, porque pasa que es como todo. Hay quienes tienen una vocación para una cosa y otros para otra y otros para otra, ¿no? Pero a nosotros que nos gusta leer siempre compartimos esto y procuramos que en las juventudes o en las infancias haya esta posibilidad. Si ya les gusta o no les gusta, quieren o no quieren, será por gusto, pero no por falta del ambiente lector. Y es ahí donde nosotros y el Estado, que es su obligación, tiene que poner las condiciones para que sí haya buena lectura al alcance de todos. ¿Y recuerdas alguna historia que te haya gustado mucho que haya inventado un niño o una niña? Pues fíjate que apenas ayer domingo, fui aquí, es una comunidad que está cerca de Coyula en Tonalá, dan a lo que era el periférico antes, y venden muebles de madera a sus papás, y yo voy con niños y niñas de ahí, y estuvimos platicando de historias, justamente, de algo que hayan oído, de que haya algo que hayan, les hayan contado en su casa, y un chiquillo me platicó y escribió brevemente que alguna vez en su casa vieron nacer una plantita y que decidieron no quitarla porque no parecía una hierba, sino que la abonaron y le hicieron su cajetito y el arbolito iba creciendo y se convirtió en un gran árbol y ellos estaban esperando a ver qué daba. ¿Y qué crees que dio? Dio monedas, porque ellos habían descubierto el árbol del dinero. Y lo Wow. mismo, ayer me contaron esa historia. Y lo mismo, hay otra historia aquí en Tonalá que nos narraron, esta es una leyenda, de que, tampoco traje, tenía aquí un plato de Tonalá y no sé dónde me lo llevé para otro lado. Pero aquí dentro de la iconografía de Tonalá es muy representativo el nahual. El nahual viene de toda una tradición en que los seres humanos pueden transformarse, llegan a ser tan sabios y tan inteligentes que pueden transformarse en animales. Y con eso sirve para cuidar su casa, sirve para cuidar su entorno, o sirve para atacar a quienes les caen gordos. Y entonces cuenta la historia que alguna vez los artesanos de ahí del barrio de la Pedro Moreno, que hacen barro, dejaron sus platos de barro, pero ya no tuvieron tiempo de meterlos a hornear y se quedó el barro fresco ahí en el taller. Pero en la noche oyeron ruidos y se oía que gritaban y susurraban y se oían carcajaditas y risas. Se asomaron y ni más ni menos que estaban los nahuales. Y los nahuales tomaron el plato y dijeron, ¡ay, qué plato tan feo! Y se lo arrimaron a la cara y cuando lo devolvieron a su lugar, en el plato estaba plasmada la imagen del nahual. Y a partir de entonces, en Tonalá, los platos y los jarros y mucho de la artesanía de aquí tiene la figura del nahual. Pero sucedió porque dejaron los platos sin hornear y los nahuales llegaron y ahí pusieron su cara. Y esa es otra historia que me han narrado los chiquillos de aquí del Wow, está padrísimo. Sí, sí, son historias muy, muy divertidas. El de los nahuales es una leyenda, es de tradición oral, no lo inventaron ellos. Y la del árbol del dinero, pues tal vez también la oyeron en algún A lo lado, mejor. o tal vez sí sea un cuento y sea invento de Pedro Constancio, se apellida. Si él inventó o retomó esa historia del árbol del dinero. Sí. Me quedé con ganas de ver el... Constancio, así se llama. El autor Pedro Calderón Constancio tiene 10 años. Así Wow. constantemente, no todos son imaginativos, pero sí hay muchas historias y leyendas que nos transmiten
Y también a veces, pues de ahí yo retomo alguna idea para narrar leyendas y cuentos o las poesías que escribo para niños. Sí, me quedé con ganas de ver el plato. Lo voy a buscar en Ay, internet. para la otra, para la otra. Sí, porque, bueno, aquí en Tonalá hay muchos. Incluso esta figura del nahual, bueno, hay en distintas partes de la República, pero aquí en Tonalá es muy representativa y si alguna vez vienes a la parroquia, al centro de Tonalá, la parroquia que se venera Santo Santiago, fue construida a fines de 1600 y las gárgolas, las figuras que por donde escurre el agua, son figuras de nahuales. Y la cara que está ahí son nahuales y todavía se conservan, pues cuando menos unas dos en condiciones de reconocerse que hay nahuales. Y las Mm. historias de nahuales, pues aquí hay muchísimas, igual que hay en Guerrero, igual que hay en Tlaxcala, la figura mítica del nahual es muy importante y algo dice del trasfondo de resistencia a lo colonizador, que es otro punto pues importante. Sí, ya ves que las iglesias, quienes esculpieron eso, muchas veces esculpieron figuras de sí mismos, autorretratos o figuras previas o antiguas. Sí, así que cuando vengan a Tonalá, no dejen de ir donde está el arco de la parroquia, vean hacia arriba y ahí se ven las figuras de nahuales. Wow, ok. Sí, sí, sí. Sí, esa es otra cosa que me gusta hacer y cuando gusten, vengan y yo les hago un recorrido, un paseo por Tonalá, Sí, estaría que tiene increíble. cosas muy, muy interesantes, muy icónicas, muy fuertes, que es valioso conocer y que a veces estando aquí en zona metropolitana no nos visitan con tanta Ujú, frecuencia. sí. Tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿usted creció en el barrio? ¿En un barrio? Fíjate que yo nunca he vivido en rancho, pero mi Ujú. papá y mi mamá se portaban como gente de rancho. Eran profesionistas y tenían trabajo y todo, pero en la casa siempre nos contaron leyendas del rancho, nos alimentaron como gente de rancho, siempre comíamos frijoles cocidos con epazote o con queso. Tuvimos la cultura más bien de rancho y Mm, vivíamos en la colonia Independencia. Cuando les digo, les estoy hablando de hace 50 años. Entonces, en la colonia Independencia se encharcaba, tenía pantanos, donde ahora está el Centro Médico de Occidente, eran pantanos. Y allí nos íbamos a navegar en el pantano. Y sí hubo muchas, o sea, no es propiamente un barrio antiguo, como podríamos hablar del barrio de la Penal o del refugio, del Retiro, Mezquitán, que son barrios muy antiguos, ujú. pero sí en mi colonia teníamos mucho contacto entre las personas, ¿sí? Entonces de ahí viene, y pues ahora en Tonalá, pues soy parte de la comunidad de aquí de Tonalá. Del barrio de Tonalá. Sí, 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 que tiene tantas historias y tanta riqueza cultural aquí en Tonalá. Sí, qué bonito y también qué mal que no se conozca todo esto, ¿no? De la cultura de Sí, estos sí, lugares. sí, 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 es pertinente platicar más Ujú. de estas cosas, sí. Sí, porque luego si dicen, ah, Tonalá, no, pues que bien lejos, que Hasta pues justo, Tonalá, sí, ajá, así, las así, cosas negativas, ¿no? Como sí, comentabas hace ratito. sí, Sí. así es. Pero sí, pues ya no estamos tan lejos, porque normalmente sí se dice, hasta Tonalá, pero no, Sí. no, ya hay una entrada rápida por Lázaro Cárdenas y por el viejo periférico. Y bueno, está el Museo Nacional de la Cerámica, el Museo de los Tastuanes, que es otra historia. Y en la parroquia hay un pequeño espacio donde se muestran obras sacras también.
y Muy bien. vienen desde siglo XVII. Sí, Órale. es valioso conocer Tonalá, además de su tianguis que pues es tan icónico de aquí de nuestro lugar. Bien. Bueno, Tere, ya casi se nos termina el tiempo y ya para terminar, danos un consejo o dos o tres, los que quieras, para las personas que, no sé, que quieran empezar a escribir Mira, cuentos. escribir es como hablar. ¿Cómo aprendimos a hablar? Aprendimos a hablar escuchando. Entonces, para escribir hay que leer Ujú, y solo se va a ir dando el proceso. Ahora, si tenemos historias, pues hay que escribirlas a como caigan, ya después a como salgan, porque tenemos algo que decir. Y quien tiene algo que decir, tiene que decirlo. ujú. Y ya después, poco a poco, pues hay que ver que va primero el sujeto, luego el verbo, luego el predicado, La y corrección, ponerle ya. la corrección. Y eso, pues, hay muchos talleres, afortunadamente aquí, en el Ujú, Esconvento del Carmen, en el Fondo de Cultura Económica, creo que en el Cabañas, hay talleres de escritura creativa y pues ahí se corrige lo que ya se, es un oficio, es como el oficio de la carpintería, el oficio de la mecánica, se va aprendiendo. Lo que sí se tiene que tener, pues es la historia, qué es lo que quieres decir. Y hay que leer, definitivamente. Aprendimos a hablar escuchando, aprendemos a escribir, pues leyendo. así es. Muy Sí. bien. Y Bueno, bueno, a mí me encantaría que leyeran a Julio Cortázar, que cuenta tantas historias y las cuenta tan bien y tan bonito. ay, Sí, sí. a Julio Cortázar, a Rosario Castellanos. Tiene un libro que se llama Balún Canán. Yo pienso que Ujú. ese tendría que ser el libro nacional, así como el himno nacional. Balún, todos tendríamos que sabernos Libro Balún nacional. Canán. Y es muy emocionante, o sea, cuenta una historia en Chiapas desde la mirada de una niña. Entonces, Mm, esta mirada inocente nos va revelando todo lo que pasa porque ella no se inhibe ante lo que está viendo. Entonces, cuenta cómo hay ciertas intrigas, relaciones entre la gente, eh, cosas que no cualquiera se animaría a decir, pero desde la mirada de la niña la vemos con mucha claridad. sí. Hay que leer a Rosario Castellanos, hay que leer a Julio Cortázar, que escribe tan bonito, a Gabriel García Márquez, que cuenta tantas historias emocionantes, y sobre todo lo vamos a disfrutar y sin querer vamos a aprender a escribir. Así es. Ok. Sí. Bueno, Tere, pues muchísimas gracias por esta conversación. Me encantó la conversación hablando de nahuales y barrios. Me Sí, encantó. gracias, Sofi. Es muy bonito haber estado contigo y con quien nos vea. Y los espero el 13 de septiembre en el Museo del Periodismo a la 1, el 13 a las 13 en el Museo del Periodismo. Excelente. Y Ándele. antes de que se me olvide así súper rapidísimo, redes para que te puedan Ah, contactar. sí, estoy como Teresa Figueroa Ah, en ok. todo. Matefida, me llamo María Teresa Figueroa. Matefida 14 en Instagram. Muy bien. Matefida 14 en Instagram y Teresa Figueroa en Facebook. Ok, excelente. Y sí, Bueno, síganme, síganme. sí, sí, Siempre tengo sí. chismes que contar. Para seguir aprendiendo de los barrios y las Así historias. es, Y así los es. talleres también para eh, Claro que sí. eh, Ahí publicamos participar. Semilleros Creativos Tonalá. Se publican lo de los talleres para niños, niñas y adolescentes. Excelente. Muy bien, Tere. Entonces estamos en contacto y pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Hasta la próxima.